La Loca presenta. Miércoles de mesa, Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, buenas tardes. René, Buenas tardes, buenas Joaquín. tardes. Don Pepe. Don Pepe, buenas tardes. Una provocación. Joaquín, mira, pues si es cierto el sondeo que hoy se difundió profusamente y empezó aquí en Fórmula la difusión, aparte de que se publicó en un periódico un sondeo del INE, que según esto se realizó en septiembre. Pero bueno, si fuera cierto, y como dicen, hay un apoyo mayoritario a las premisas falsas, por cierto, del presidente sobre su reforma electoral, pues Joaquín, pues tendré que apegarme a mi principio personal. Yo no voy a correr el riesgo de estar con las mayorías, porque si es cierto, insisto, el resultado que dicen de este sondeo y reflejar lo que se piensa ahorita, pues significaría que el presidente ha tenido éxito en aplicar dos principios de ese gran propagandista político que era Joseph Goebbels. El primero, que decía, una propaganda debe ser en lenguaje simple. El segundo, el éxito de la propaganda política depende del principio fundamental. Muy pocos temas que se repitan y se repitan. Así ha ocurrido en las mañaneras y hemos tenido que parece que el presidente hubiera tenido éxito. Me resisto a creerlo que vaya a tener éxito esta reforma electoral, Joaquín, porque me resisto a aceptar que el país regrese a las horas y tiempos oscuros de la Comisión Federal Electoral que conducía a las elecciones todavía en los años 90. Así es. Oye, Roy, mira, hay un punto. De acuerdo a esta reforma, el presidente propondría 20 candidatos a consejeros, el Congreso otros 20, 10 y 10 Senado y Cámara, y otros 20 la Corte, ¿sí? Podemos decir que el presidente tendría 50 candidatos suyos, 20 suyos, 20 del Congreso y la mitad de la Corte, 10. Pero se corre el riesgo también que de los 7 nuevos consejeros que plantea esta reforma, los 7 sean sus candidatos, Roy. Bueno, ¿suyos o de los de la Cámara de Senadores que también tienen mayoría? No, Roy, directamente de su lista de 20. Así es, mira, Joaquín, no lo dudes, eso pasaría, porque a ver, dile que no puede opinar sobre la calidad moral de alguno. O sea, dile, no, que en una mañanera no puede decir, vi que se inscribió tal persona, es una gente proba, honesta, comprometida con la cuarta transformación. Claro que lo va a decir, porque tiene la libertad de expresión en su argumento, ¿no? O sea, sin ver que la expresión de él vale muchísimo más que la expresión de cualquier ciudadano. Mira, para mí la reforma electoral, luego veríamos si pasa o no pasa, pero me recuerda la frase de que para ocultar una mentira, rodeada de verdades, porque aquí hay muchas cosas que son aceptadas, la encuesta que presenta el INE lo muestra, a ver, ¿quién va a votar que no haya menos regidores, diputados locales, diputados federales, senadores? Pues la gente dice, claro que haya menos, que se dé menos dinero a los partidos políticos y menos al INE, sí, pues votaría porque sí, que se apoye el voto electrónico, votaría porque sí, pero en medio de todo esto hay bastantes cosas cuestionables, voy a mencionar 4. Primero, hacerla hoy. Es cuestionable hacerla hoy. 2, es cuestionable el origen de la reforma. La reforma normalmente la plantean las mayorías, los minorías, los que pierden. Dicen, oye, voy a plantear estas reformas porque me siento en desventaja con las reglas y tú eres la mayoría. Ahora, ¿qué resulta? Que la mayoría, el poder, propone los cambios porque quiere conservar el poder. El origen es cuestionable. 3, tal vez una que pasa desapercibida y es para mí la más importante, la libertad de los funcionarios a hacer campaña. O sea, que es otra forma de decir, yo voy a hacer la campaña en el 24, que se me permita hacer la campaña del 24, que se me permita decir y opinar quién es el mejor candidato o cómo les fue en el debate. O sea, ¿no? ¿No? Y la otra cuestionable es desaparecer al INE
y crear el INEC. Y junto con eso, como dices tú, Joaquín, adueñarme de la selección de los consejeros. Porque lo que está haciendo es, déjenme adueñarme el método y los candidatos que se elijan, de manera que yo me adueño. Y luego ellos son gente proba, van a actuar bien, pero yo me adueño de su selección. Creo que eso es la parte cuestionable en medio de muchas propuestas aceptables. A ver, René. Sí, Joaquín, reitero mi opinión que aun y cuando en el empaquetado haya cosas rescatables en la venta de esta reforma, y razonables a considerar, y aceptando que el arreglo institucional político electoral pueda ser fortalecido y mejorado, sí, no es el tiempo indicado, esa es una de las contras para la misma. El que la trampa, el 4, es visible, tal como decía don Pepe la semana pasada, ahí va dentro la manzana envenenada. Y bueno, ahí están los objetivos. Controlar, terminar con la autonomía del INE, atentar contra el servicio profesional, confiscar el padrón electoral, reducir tiempo y exposición de los partidos en medios, debilitar los partidos, el que venga de la propuesta presidencial, que en sí misma no es nada malo o negativo por emplear estas palabras, pero usualmente no necesariamente tiene que venir desde el poder, el que no esté consensada, el que las fórmulas de integración y de representación fomenten sin duda alguna la partidocracia, debilitando a los partidos, sobre todo a las minorías, a los pequeños, y esta lista de integración de los plurinominales que fomentaría la llamada partidocracia y la creación de cacicazgos, Joaquín. Pues una vez más, sí, la conclusión es que el objetivo, su verdadera intencionalidad estratégica, pues es someter y controlar el INE, un INE a modo. Y lo que el presidente busca es ese control absoluto de las autoridades electorales que su propuesta de reforma requiere y demanda. Subordinarlos a su injerencia, a su potestad, a su poder, sus deseos, su voluntad y sus decisiones. Es el poder por el poder. Gracias. Voy a unos anuncios y regreso a Recampo, René Casado y don Pepe. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Fonseca, Recampo, René Casado, don Pepe. Perdón, creí que el que estaba cantando La Llorona era Bolsonaro, discúlpame, Joaquín. No, él está organizando a la gente para que presionen a los militares y haya un golpe de Estado para que sigan la presidencia. A ver, Pepe, estoy diciendo lo que está pasando. Joaquín, hasta la Suprema Corte ya le pidió a Bolsonaro que pare sus caballitos, el ministro de la Suprema Corte de Brasil. Sí, don Pepe, pero la estrategia de Bolsonaro es esa. Y si hay un golpe de Estado, ni el Congreso, ni la Corte, ni todos juntos pueden impedirlo. Ahora, es la estrategia de Trump. No esta vez. Los militares no van a actuar. A ver, no sé, don Pepe, no sé si se lo vayan a dar. Te estoy contando qué es lo que está haciendo Bolsonaro. Esa es la estrategia de él. Yo, por supuesto, estoy deseoso de que no vaya a funcionar. Claro. Sería un terrible golpe para la democracia, sí, porque el triunfo de Lula fue irrebatible, indiscutible. Pero bueno, a ver, mira, dime de aquí, Pepe. Lo que pasa es que toda la premisa en la que se sustenta la reforma electoral se sostiene en una mentira enorme y gigantesca del gobierno de la República. Que en las elecciones, desde antes de 2018, todas son fraudulentas. Eso, primero, no solo es una mentira, además es un insulto a los millones de ciudadanos que cada 3 años en las elecciones federales, en las intermedias y en las presidenciales, millones de ciudadanos que han estado en las casillas, en cada casilla, porque lo que quieren, insisto, lo que decía la semana pasada, lo que quiere esta reforma y lo que quiere el gobierno de la República, quiere quitarle a los ciudadanos el poder que tienen cada elección, porque cada elección en este país, chueco o derecho, son los ciudadanos que están en las casillas los que tienen el poder. Reciben
la votación, la cuentan y dan los resultados. Y cada partido tiene una copia de esos cientos de miles de actas. Así que no me hablen de fraude, es una gran mentira. Eso lo tiene que aceptar la gente y tenemos que dejar de insultar a los ciudadanos que hacen las elecciones. Y lo que quiere el gobierno de México en este momento es hacer ellos las elecciones como las hacían con la Comisión Federal Electoral, que por cierto sesionaba y despachaba en Bucareli, en la Secretaría de Gobernación, para que no se les olvide a las nuevas generaciones. Allí despachaba la Comisión Electoral. Bien, Roy. A ver, tiene razón Pepe, y yo voy a insistir en lo que dije antes. Las reformas electorales normalmente decían, después de una elección presidencial, los perdedores dicen, parte de las cosas por las que perdí es porque esta ley y este instituto tiene algo malo. Así pasó en 2007, así pasó en 2013, que lo plantearon las gentes de López Obrador en esos momentos y fueron haciendo modificaciones. Hay un INE caro porque le fueron cargando la mano en esas modificaciones. Ahora monitoreas, ahora haces esto, ahora te comprometes a que esto no pasa. Y hubo prohibiciones, no se meten los medios, nadie contrata medios. Es decir, fueron modificando, pero siempre venían del origen de la minoría que dice, con estas reglas es muy difícil competir, a ti mayoría. Y la gran diferencia es que ahora viene la mayoría que ganó con estas reglas, que tiene todo lo que se le puede acusar a los de antes y decir, vamos a cambiarlas. ¿Para qué? Pues para que no me quiten el poder, para que no me quiten la mayoría. Entonces, el origen está, y además, no se está haciendo después de una elección presidencial, sino de una elección intermedia rumbo a la elección presidencial. Y resulta que entonces el ensayo de esta nueva reforma, si en caso de que se apruebe, el ensayo sería una elección presidencial. ¿Cómo podemos arriesgarnos a que en una elección presidencial se ensaye una nueva reforma? Para eso serían las intermedias. Hay que llegar a una elección presidencial ya con una reforma aprobada. Creo que no es el momento, no es el origen y muchas de las propuestas no están adecuadas, disfrazadas con unas que serían muy aceptadas. Bueno, para mí no va, si el presidente no quita el dedo en el renglón de la forma de elegir consejeros, la reforma no se va a hacer. O sea, ese punto sobre todo no va a ser aceptado por los demás. Pues vamos a ver, porque lo mismo decían los priistas y ya ves que aceptaron todo. O sea que Sí. Mira, se lo decía hace un momento a Claudio, hay que saber, ¿podrá la iglesia, con todo respeto, decir misa? Podrán marchar todas las veces que quieran, ¿sí? Pero mientras tenga los diputados del PRI que hagan misa, que digan misa y que le llenen la Avenida Juárez, pues no se atreven a ir al Zócalo, ¿sí? Eso es. Esa es Joaquín, la hermano, realidad. otra cosa. Hay forma de cambiar la ley sin cambiar la Constitución, ¿no? Eso todavía pueden hacer cosas todavía sin cambiar la Constitución. Una de ellas abiertamente, lo vimos este año, es vía presupuesto, cuando no se le quiso dar dinero para la consulta. Así es un acuerdo de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Punto. René. Y todo ello, más lo que hemos insistido en el tiempo, la elección de los nuevos consejeros el año que viene. Pues, Joaquín, la intencionalidad obvia, evidente, estratégica, categórica por parte del presidente en búsqueda de control y hegemonía política, pues es perpetuar su poder, en este caso unipersonal, y este proyecto de control, manipulación y dominio de hegemonía política, reproducir su poder y su dinastía política. Por eso mencionaba yo que es el poder por el poder, Joaquín. Al presidente en su agenda se le acumulan un sinnúmero de disonancias. En estos días, una de las más fuertes fue la falta de solidez e inconsistencia en el informe presidencial del caso Ayotzinapa por parte de la Comisión de la Verdad y el subsecretario Alejandro Encinas. Es un hecho que el accidentado informe, Joaquín, ha contribuido a una enorme confusión
en función del caso, a lo cual ha contribuido no solamente el informe periodístico del New York Times, sino también la decisión tomada que desacredita y descalifica, por decir así, las pruebas madres que expone el informe por parte del IGEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos. El presidente ha destapado y destapó él mismo la caja de Pandora y ahora pues no se esclarece el caso. Se cae como se cayó en una acusación de que era un crimen de Estado y se sigue politizando aún más. Y como opinan la mayoría de los observadores, se juega con el drama y la tragedia de los propios padres de los 43 de Ayotzinapa. El hecho es que sobre la llamada verdad histórica, la verdad verdadera, como le han puesto entre comillas, al momento se está desmoronando. Y esta ha sido una de las divisas claves del presidente que ha venido proponiendo, porque fue su gran promesa de que esclarecería en tiempo y forma precisamente esta tragedia y este caso. A ver, don Pepe, por favor. Ya, bueno, lo de Ayotzinapa, yo ni me meto porque finalmente está prendido con alfileres, el único que tienen que hacer es que no le quiten los alfileres. Así de sencillo está lo de Ayotzinapa y así de complicado también. Mira, yo creo que el problema es que tenemos que aceptar también, no esperemos demasiado. El presidente está en campaña, no ha dejado de estar en campaña. Apretó el paso cuando perdió las elecciones del 21, porque las perdió, no retuvo la mayoría calificada y perdió más de la mitad de las alcaldías de esta ciudad. No se repone de ese golpe. Entonces apretó el paso y va a seguir apretando el paso. Lo que pasa es que a mí me encantaría estar en esa habitación donde tiene todo su tablero, Joaquín, y ver allí exactamente qué jugada sigue. Tiempo es política. Fíjate cómo calculó perfectamente cuando mandaron esta encuesta que se levantó en septiembre y que está allí. Por medio de transparencia o sabiendo buscar en el INE, allí encuentras la encuesta. Lo que pasa es que la guardaron y ahorita la sueltan. Es un buen golpe. Bien. A ver si no ganó un tanto más. A ver, bueno, vamos con las conclusiones, por favor, Roy. A ver, de la encuesta que menciona Pepe, a mí no me asombró ninguno de sus resultados, eran resultados bastante obvios, no se pregunta de más cosas, pero del asunto de Ayotzinapa que menciona René, nomás hay que ver, de aquel informe Ayotzinapa de Alejandro Encinas, cuando dice pues, fue el Estado y a partir de ahí se ordena la detención de Murillo Caram, de ese momento, donde parecía que estaba en la gloria López Obrador, listo para decir cumplí la palabra, han ocurrido el hackeo al ejército, donde supieron, luego la filtración del documento completo sin testar, donde están abiertas cosas así, y la entrevista de Alejandro Encinas en el New York Times, en donde dice no todo está comprobado. A partir de ahí se ha generado el ambiente y de los mismos, bueno, y ahora del grupo de expertos, se ha generado el ambiente de que solo se dio el informe para cumplirle al presidente el decir ya tengo el compromiso. Y entonces hay exigencias de que al menos, no es de que se esté declarando inocente a nadie, pero no hay claridad en la investigación. Y entonces pasamos de algo que era una verdad histórica a una verdad de palacio cuestionable que no estamos seguros totalmente si es cierto, porque no sabemos si son inocentes o culpables. El caso es que ahora generaron dudas. Así es, gracias, Roy. René, por favor, una conclusión breve, porque nos tenemos que ir. Dudas, inconsistencias, como mencioné sobre esa llamada verdad histórica, querían imponer la verdad verdadera, entre comillas, que se está desmoronando y que pega en la línea de flotación en este momento de la promesa y de la confianza, de la credibilidad presidencial. Han sido hasta el momento, Joaquín, inconsistentemente
inconsistentes. Te mando un fuerte abrazo, abrazo Roy, abrazo Gracias. Pepe, abrazo a Muy la bien, audiencia. gracias, Abrazo. gracias, René. Al contrario, Pepe, por muchísimas favor, gracias. Una conclusión. Joaquín, una conclusión, en lugar de conclusión, te voy a citar para las, como dice el clásico, para las nuevas generaciones. 1988, Comisión Federal Electoral. Y me dice uno de los miembros de la comisión, ganó Jesús González Esmal la senaduría por el Distrito Federal. Así se llamaba entonces, la Ciudad de México. No se la vamos a dar. Votó toda la clase media por él y en 6 años, si le damos la senaduría, puede ser un candidato presidencial peligroso. Entonces, se la vamos a dar a Porfirio Muñoz Ledo, a la izquierda, porque así también calmamos a los cardenistas. Así se tomaban las decisiones en la Comisión Federal Electoral. Y lo que tiene que decir el público es si eso queremos que se vuelva a repetir. Y una frase nada más, Joaquín, que dice que el problema de la mayoría de nosotros y sobre todo de los políticos y gobernantes es que preferimos que nos arruinemos por los elogios a salvarnos por las críticas. Eso dijo Norman Peale. Gracias, Joaquín. Venga, pues gracias. Gracias, don Pepe Roy, René. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Voy a Joaquín. los anuncios. Con la Loca presentó